Hey, saludo a la cámara que está grabando ahí. Dale, voy, con permiso. Con permiso, con permiso, con permiso. Adelante. ¿Quién quiere hablar? Ya pues. La que pagamos más caro. Es una transmisión bilingüe, señores, para todos ustedes. This is a bilingual broadcast for every single one of you. Es una transmisión bilingüe para toda nuestra audiencia, así es que compartan, por favor. It's a bilingual broadcast, so you better share this video. Share this video, compartan este video, por favor, compártanlo. It's a bilingual broadcast, we're going to do it in Spanish and English. Esta es una transmisión bilingüe, lo vamos a hacer en español y en inglés. Give it a like to this video and share this video. Pónganle like al video, compártanlo en YouTube, compártanlo en Facebook, compártanlo en todas las redes sociales. Share it on all social media. We're live at Instagram also. Estamos en vivo en Instagram también. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oscar Blue para Border Network News, corresponsal para Real America's Voice News y the Wendy Bell Radio Network. Señores, God bless everybody that is watching. How's everybody doing? I'm Oscar Blue for Border Network News, correspondent for Real America's Voice News and the Wendy Bell Radio Network. No hay palabras para describir la situación que el gobierno de México provoca. There's no words to describe what the government of Mexico has provoked. Es un completo desorden, una completa inconsideración hacia un proceso correcto, humano, para poder tramitar un documento que es tan fácil de hacer. This is a really incompetent way of the Mexican government to how to handle a process and a procedure for a document for the migrants to obtain to keep on moving forward. Desafortunadamente no tenemos información acerca al respecto de lo que está sucediendo ahorita en estos momentos. Hay muchas versiones de lo que está pasando dentro de las instalaciones de regulación migratorias del Cerro Gordo, mejor conocidos como Cerro Gordo en Huixla. There's a lot of versions that and a lot of multiple statements that they are managing right now on this immigration center. One of them is that the migrants have been cheated and they are deporting them into Guatemala, and a lot of them, they are saying that they're returning them back to Tapachula as they have been lied to that they were going to give them the humanitarian visa or the visa of transit. Diferentes versiones que se están manejando en estos momentos. Una de ellas es de que prácticamente hay versiones de audios, hay versiones de fotos, donde una cierta cantidad de migrantes entraron a las instalaciones de Cerro Gordo
para poder tramitar su visa humanitaria o su permiso de firma migratoria múltiple, y se está informando de que ya están algunos en la parte de Guatemala, otros están regresándolos a Tapachula. The ones that they are being returned back to Guatemala and Tapachula are military-aged men. They are the ones that they are being returned back right now, not families, and that is the number one thing. Los que están regresando y los que están retornando en este momento hacia la puerta sur de Tapachula son hombres militares de la edad militar, y básicamente son hombres que son pues prácticamente solteros, que no vienen con familia. Son los que están regresando en particular a la puerta sur del país. These are the ones that they're returning back to the south of the border. Their single-age, military-age men are the ones that they're being returned back. In a way, not deported, but being returned back into the border. Muchos de ellos los están regresando. A lot of them, they are returning them back. Pero no es confirmado la información. We have not confirmed the information. Although we have audios and we have video of migrants complaining that they are being returned back into Tapachula. Pero, señores, también hay video y evidencia de migrantes que van en un camión, han abordado camión, y que pues prácticamente están siendo retornados hacia Tapachula, a la frontera con Guatemala. A lot of them, they are being returned back into the border of Tapachula, the border that connects to Guatemala. Lo más preocupante en estos momentos, a estas alturas, the most preoccupying thing right now at this moment, it is the children. Lo más preocupante son los niños, que bajo estas condiciones precarias y condiciones de calle, pues no hay una respuesta de las autoridades mexicanas. Ninguna organización internacional ha venido a tratar de proveer alimentos, agua o algún tipo de ayuda. No international organization has come to help, to provide aid, or to basically guide, give water or food on these precarious conditions. We have been reporting under the rain and under this thunderstorm. We are soaked and wet right now, but we are continuing with this broadcast for every single one of you to continue to watch. Hemos estado reportando, señores, bajo condiciones de lluvia, pero, señores, vamos a continuar con esta transmisión para que ustedes vean lo que está sucediendo en la parte sur del país que conecta México con Guatemala. I would like for you guys to share the video on Facebook and on YouTube, and also on Instagram. Si pueden compartir el video en Facebook y YouTube, y también en Instagram. The biggest problem right here, it is the lack of communication. El problema más grande aquí es... ¿Qué pasó? ¿Están? Vámonos. I think we have something over here on the other side. Creo que tenemos algo del otro lado, jóvenes. We're gonna walk. There's something happening on the other side. Vamos a caminar. Algo parece que está pasando del otro lado. ¿Qué está pasando? Yeah? I believe that they're blocking the street already on the other side. They're blocking the street. So let us go right now to the other side to see what is the current situation. Al parecer están cerrando la carretera allá, de aquel lado. Y vamos a ver cuál es la circunstancia y la razón de lo que está pasando en aquel. Vamos por acá. De hecho. I'm walking in the middle of the migrant camp.
Estamos caminando por el medio de este supuesto campamento. ¿Cómo quedamos aquí? Miren, no nos piensan ayudar los medios. Los medios no nos piensan ayudar. ¿Ha visto la criatura? Claro, no es culpa del gobierno, del gobierno mexicano. Ya, nosotros lo que queremos son ir de paz. Si nos iban a engañar, mejor no nos hubieran hecho venir. Un poco de turistas. Si usted mira ahí, mire cómo anda. Llevamos más de 9 días informando acerca de lo que está sucediendo, solamente para que sepan. Sí. Ustedes como medios deberían, ¿cómo les puedo decir? Hacer algo que llegue al gobierno. Llevamos 9 días haciéndolo. Y lo han proyectado por las redes sociales, por los canales de televisión. Llevamos 9 días haciéndolo. Estamos una gran cantidad de venezolanos. No tenemos comida. Estamos pidiendo en la calle. Estamos gastando lo que no tenemos. Nosotros no nos queremos quedar aquí. Nosotros no nos queremos ser un problema para ustedes. No queremos ser un estorbo. Nosotros queremos irnos. Nosotros andamos de paso. Nos tienen engañados. Nos dicen que nos van a dar un permiso. Nosotros estamos aquí, hicimos una caravana. Nos venimos desde Tapachula a pie, con gran cantidad de niños. Estos niños no tienen la culpa. ¿Qué necesidad tenemos de estar aquí cuando nosotros necesitamos seguir? Ellos nos están diciendo que nos van a deportar. Por Dios, nosotros no queremos volver a Venezuela. Yo no quiero volver a Venezuela. Yo pasé por el Darién con esta niña 6 días. 6 días en el Darién. ¿Y cómo me van a deportar a mí a Venezuela? ¿Cómo es posible que me hagan esto? Yo lo que necesito es mi permiso. Yo me quiero ir de este país. Si ustedes no nos quieren, nosotros tampoco los queremos. Nosotros nos queremos ir de aquí. Sáquenos de aquí. Denos nuestro permiso. Nosotros somos gente pacífica. Nosotros somos gente de bien. Nosotros somos educados. Yo soy licenciada en educación con 15 años en el Ministerio de Educación. Tengo una maestría en orientación de la conducta. Tengo maestrías y no quiero ser grosera. Pero si a mí me le siguen vulnerando los derechos a mi hija y a todos los niños aquí, se nos va a olvidar que somos educados. Se nos va a olvidar que somos pacíficos. Y entonces nosotros vamos a exigir nuestros derechos. Porque nosotros no somos ningunos ignorantes, señores mexicanos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y si aquí ese permiso se lo han dado a muchos venezolanos, haitianos, cubanos, chinos y de todas las nacionalidades, ¿por qué hoy nos niegan a nosotros ese permiso? ¿Por qué no tienen más de 3 meses en Tapachula, 15 días, 22 días, y nos engañan que aquí sí nos los van a dar? Y cuando llegan aquí, los pasan, nos hacen hacer una cola, y cuando entran allá, los meten en un autobús y se los llevan y los deportan. Entonces, nosotros necesitamos una respuesta. Vamos todos, vénganlo, nosotros se los pagamos. Nosotros le pagamos un impuesto, no estamos pidiendo regalado. Queremos salir de aquí. 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 Vamos. Just for everybody to know, para que todos sepan, llevamos 9 días transmitiendo y a veces el comportamiento y la tensión crece y la gente no sabe que ya llevamos 9 días transmitiendo y 9 días llevamos aquí ya trayendo la noticia y mucha gente no sabe que hemos estado haciendo esto día y noche también. Y ese es el problema. The problem right here, people, is that a lot of these individuals, they don't know that we have been here almost 9 days. No, close to 9 days, 7, 8, 9, yes, 9 days, trying to broadcast this for every single one. And the tension, as you guys can see, this is what we risk, people. This is what we put ourselves in the middle of the predicament to bring you guys news. Nobody else is doing this. And there are basically
Pero oye, compadre, vamos a la Share this video on Facebook, YouTube. We need to share the video. ¿Tú dices? It's getting a little bit more insecure by the moment. Se convierte un poquito ya, la tensión empieza a crecer un poco en este momento. The tension is starting to grow right now at this moment. Empieza a crecer poco a poco la tensión. And they have blocked the National Guard, and they're blocked. Pacíficamente, con los niños adelante. Ya estamos cansados, llevamos ya aquí 12 días. They're blocking right now the entrance of the street. Están bloqueando en este momento la entrada de la Guardia Nacional. They're blocking right now the entrance of the National Guard. Están bloqueando en estos momentos la entrada de la Guardia Nacional. Share this video. Ay, güey, esta gente que no comparte, cabrón. I'm not even gonna say it anymore, man. Just gonna continue broadcasting. Look at this. Lucha con la foto y el video. Look at this. They're blocking the National Guard. They're blocking the National Guard vehicle. Look at this. Look at this. Entrevistemos al comandante a ver qué dice, qué solución nos da él. ¿Por qué no saca un agente de migración? ¿Por qué migración no nos atiende? Ya tenemos 20 días aquí. Bueno, aquí no sale nadie. ¡Queremos los permisos! 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 Ayer, me imagino que es el comandante mayor. Vamos a ver qué dice el mayor, qué opción nos da él como máxima autoridad. Here comes the chief commander. They're blocking the commercial line, and they don't want to let vehicles out. They're blocking the commercial line, people. They're blocking the commercial line, and this is going to get a lot of tension right here, right now at this moment. Let's see what the chief commander of the National Guard is going to say right now. ¿Te bloqueo? Tienen que permitir el paso de los vehículos. Es de aquel lado. Ya se les dijo allá. Estamos en todo lo correcto. Ustedes no hacen lo que tienen que hacer para que no fluyan el paso. Es No les correcto, van a pero ¿cómo ayudar. nosotros no vamos a ayudar? Ya va. ¿Cuántas personas van a estar aquí para que puedan
ellos hablar con nosotros, porque ustedes que nos resuelven, pero no resuelven nada. Queremos hablar con la migración, que somos los que les damos el permiso, no los queremos a ustedes. Nosotros no queremos hacer ningún problema aquí tampoco. Queremos ver que nos resuelvan. ¡Estamos al director! Pero como no entienden, Vende muy caro la comida. para que vamos a entrar, para que nos devuelvan como nos hacen acá. Pedacito de pollo con I will translate in a few seconds. I will translate. Dieron 3 meses netos que no van a dar más permiso. ¿Para que ustedes no van a mandar a Tapachula? Like the video, share the video, like the video, share the video, like the video, share the video, like the video, share the video. Más de 15 días nos mandan desde Tapachula hacia acá porque nos van a solucionar. Resulta que aquí no nos solucionan, lo que hacen es montarnos en un autobús y nos vuelven a regresar a Tapachula. ¿Cuál es la solución que dicen ellos que nos están mandando? ¿Cuál es el apoyo? Ninguno, ninguno. No tenemos ¿Hay alguna evidencia de que los están regresando ya hacia donde nos suben y todo, hasta con la mano en la cabeza como si fuéramos delincuentes. Maltratan a los detenidos también. Dicen que le van a dar el permiso de mentira, los maltratan, los golpean y los de evidencia de que están regresando y nos tienen en el siglo XXI. Nos cargan de engaños que nos van a dar permiso y nos meten allá directamente para los buses. Queremos un director de migración de aquí para que podamos colaborar también, porque estamos la caravana viene organizada y todo, y realmente no nos han solucionado nada. Y eso es lo que queremos, solución, y estamos tranquilos allá en la fila. Pero como no nos han dicho nada y nos quedan engañados, obviamente eso es lo que estamos esperando. Aquí nos dan solución y nos organizamos de nuevo como estamos. Aquí hay niños enfermos, ya nos han caído 2 palos de agua y aquí estamos. Estamos aquí, los niños tienen fiebre y todo. No le da pesar eso. Nada más póngase la mano en el corazón porque ustedes también tienen familia, así como tenemos nosotros. Y son niños pequeños, por favor. Queremos que tomen conciencia y queremos el permiso porque nosotros queremos todo legal para poder avanzar. Gracias. They're sitting down right now and they're about to protest peacefully. Se van a sentar, señores, y van a prácticamente están bloqueando la salida comercial. Sadly, we have a lot of children right here. Desafortunadamente hay muchos niños. And this is how it looks right now. Y esto es como se mira en estos momentos. Están bloqueando de aquel lado también. They're blocking on this side also. They're blocking on this side. They're trying to move. They're trying to move and they're going to start to push right here. Let's see what they're going to do. Señores, se van a empezar a mover, van a empezar a empujar. Esto es lamentable por la razón de la forma migratoria múltiple que pues, al parecer se les iba a otorgar de este lado de Huixtla, pero no se les está otorgando. Y el hartazgo de los migrantes les lleva a tomar esta decisión. Sadly, this is the current situation, and it is because they don't receive the multiple migration form, and because of this,
situation. You have this current tiredness of the migrants that they wanted the multiple migration for them to transit. We got people from China, from Africa, from all parts of the world right here. Share on Instagram, share on Instagram, share on Instagram, share on Instagram. And also people on Facebook and YouTube, Buy Me a Coffee is on the bottom link. You guys like to contribute to independent reporting and travel fund. Thanks so much. Esto es El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será Sunday, Cindy, Marcy, thank you. unido jamás será vencido. Y todos somos una sola bandera. ¿Cuánto vale un plato de comida en nuestro país? Lo que sufren nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres. Ustedes todos, oficiales, todos son padres, todos tienen hijos, que ustedes por eso trabajan para que le lleven su comida a su casa. Vale. Hay muchos niños que están enfermos y así están aquí. Sus padres están aquí. Vale, denos el permiso y nos vamos. Eso es todo. Eso es todo lo que queremos. Ando aguantando las pinches lágrimas. Ay, ya te salió. Trabajar. Thanks so much for joining in. This is the current situation that we are witnessing right now. Señores, muy buenas tardes. Esta es la actual situación en la que estamos ahorita en estos momentos. Tenemos niños aquí enfermos, gente con hambre. Al siglo XXI, nos lleva a Guatemala, nos engaña y nos lleva a Guatemala. ¡Nos engaña! I will translate immediately. The chief commander just came out and he said they're closing. Voy a explicar esto en inglés muy rápidamente, señores, para que sepa la audiencia de qué es lo que se está tratando. ¿Hay manera de pasar? Gracias, gracias.
This is what is going on. I'm moving back right here into the back of the commercial line. This is the chief commander right here that is you're looking, and they're blocking the commercial line. This is the commercial line of importing and exporting from the Cerro of Cerro Gordo in Huixla. This is the place where it is basically a really important intersection between importing and exporting, as this is a transitated area, and the migrants, because they haven't obtained the multiple migration form, they are blocking right now the entrance, so they will receive some kind of response from the immigration officers. They have told them that they were going to receive a response, but they have not. And this is the barricade that that is behind it. Let's see what the chief commander says right now. Silencio, señores. Silencio. Ah, la una, no hablo. Damos la palabra al comando militar. Ustedes piensan que porque bloquean y se sienten ahí, ya así van a solucionar esto. No va a ser así, ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a estar despiertos las 24 horas del día. Si ustedes quieren estar así, solamente están dificultando más su estancia aquí. Nadie los está bloqueando. Todo el sistema burocrático tarda. No es nada más de decir, vengo por un permiso. Tienen que esperar. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Si ustedes quieren estar así, ahí pueden estar. Nadie los va a quitar. Pero así no van a solucionar nada. Sí, con la presencia del director de migración. Queremos funcionario de migración. No se alboroten, ya va. ¿Cuál sería la solución? Tienen que esperar. Queremos funcionario de migración. Oye, ya va. ¿Qué vamos a esperar que se Que viene? venga el director de migraciones para que nos hable con nosotros. Ya no hay plata. Un papel impreso para que sea un sistema que Los lo niños, los niños. Los niños. No tenemos nada, pónganse la moneda de corazón. Amigos, comida. Venimos lejos. Usted tiene familia, no. Pónganse las manos en el corazón. Miren los niños como están desnutridos. The chief commander just said that they're not going to, that the military is accustomed to sleep not in, that they are accustomed to be awake, not in days, more than 24 hours. That if they think that by sitting down and blocking, they're going to resolve their immigration status, it is not going to happen. And it is much as they scream and they say they will not resolve this. ¿Por qué él no sale? Si el problema de nosotros es con ellos, ¿por qué ellos no salen a darnos la cara? Están trabajando ya con ¿En qué están trabajando? Todos estamos aquí. Ninguno hemos pasado. Porque un papel y avanzamos todos con ese permiso. Sí, un papel y nos avanzamos con todo ese permiso. Ellos no pueden hacer No, eso. yo no. Hay migración. Una autoridad no. El jefe de migración. Porque vamos a hablar con el dueño del sitio. Vamos a hacer silencio, no podemos estar hablando todos porque él no nos entiende y nosotros él tampoco. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Arroyo. Migrante como todos, migrante. Lo acaba de decir, ustedes están preparados para estar las 24 horas. De eso estamos claros porque yo también fui funcionario en Venezuela y está uno preparado las 24 horas para estar en esto. Tienen su equipo a Timothy, sabemos eso. Le vamos a dar garantía, todos los migrantes le vamos a dar garantía que no queremos caer en controversia ni en disturbio con ustedes. No lo van a lograr. No nos van a incitar. No queremos problemas con ustedes. Lo que sí queremos encarecidamente es que un organismo de migración nos dé la cara a todos. Tiene razón. Sé que el proceso para un permiso no es de hoy a mañana,
pero es que no sale ninguna autoridad de migración, ninguna organización como la ONU a resolvernos. Ve, ¿qué es lo que exigimos nosotros? Es solamente una persona que nos ampare para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es que nos están enviando un grupo de compañeros a siglo XXI, donde ya venimos de Tapachula, desde Los Cerritos, y el proceso es el mismo. Nos encarcelan 4 días, 8 días y dan un permiso para estar solamente en Tapachula, dan otro permiso de 15 días de frontera hacia el sur y dan otro permiso que dice salir por cualquier frontera, pero después de Chiapas, si no me equivoco, no tiene ninguna garantía. ¿Por qué? Porque no tiene sello de migración. ¿Ve? Entonces nosotros encarecidamente, con el respeto que se merecen las autoridades mexicanas de acá, de este sector, que por favor nos colabore, una autoridad que nos respalde, una autoridad. De verdad que nosotros aquí no estamos para ocasionar eso. Yo le puedo decir y ser garante de que yo le digo a todos ellos, nos movilizamos hacia allá y pasan los carros, pero colabórenos también ustedes y denos garantía qué hacer con migración, o usted como el comandante de todos acá, ¿qué podemos hacer? Mueve a toda la gente y tú pasas conmigo. Perfecto. Tú me preguntas. No, voy. La cosa no. La cosa no hace la cosa. The squad team is getting ready. The squad team is getting ready right here. Yo lo entiendo, comandante. And the negotiation, the migrants said, we just want our migrant pass. We just want to pass. The chief commander said, okay, you want a solution, move the people and you come with me to the office. That is the solution. Move your people and you come with me to the office. Estoy dando la solución y de todos modos quieren que sea como ustedes. No. Allá me están diciendo que hasta que tú salgas, yo no lo voy a secuestrar. Lo que se trata es de que... Lo que se trata... Escuche. Él está, ya muchachos, él me está dando una respuesta a la petición que hice. Ya va, por favor. Entonces, si tú piensas hablar con algunos que te apoyen para que ya comiencen a mover, y después, ahí no lo van a tener. Ahí lo saco fuera. Si él lo quiere, Apparently, they're trying to come to a negotiation where the migrant says, you know what, we can move the people, but the chief commander says, you got to come with me. Yo voy a hablar con ellos, nos vamos a retirar, que es el deber ser, porque a nosotros nos gusta esto. Ya. Y vamos a hacer una comitiva, vamos a hacer una comitiva entre 5 o 7 personas que vamos a dirigirnos a su oficina y vamos a hablar y vamos a tomar la pronta solución, porque no es la mía, es la de todos. ¿Sí ve? Yo simplemente no soy líder, no soy vocero, simplemente soy un migrante más. ¿Ve? ya no tardemos nosotros. Listo. Migrar es un delito, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No es un delito. The negotiation just came. They told them, you move your people, but you come with me. The chief commander just said, if you move your people and you come with me, specifically to this man, he said that after that, he needs to move his people. This is an international port of exit. And apparently, let's see what they say. There's no need for me to translate in English because you guys heard it firsthand in Spanish. No hay necesidad de traducirlo al español porque ustedes lo escucharon en español. This is what it has created, a huge bottleneck. Mexico has become the international immigration, let me make it more clear. It has been an incompetent organization to handle immigration. This due to open borders, but this is the problem right now. The problem right now, it is that 3 weeks without no response, and you create
an animosity between two entities. One is the migrants, the other one is the authority. They already explained that if you want a solution, you come with me. I will get you a solution, but you move all the people. And this is what they're causing. They're blocking the commercial economy. The National Guard is present. And that is the commercial line all the way to the back. The chief commander is explaining. He said, let me translate what he said. You guys think that because you are sitting here, you are going to scare us. We have gone without sleep more than 24 hours. We are prepared to do this. If you guys are prepared, we are more prepared. Then after that, this young gentleman came and he said, I have served in the military also. I know what you're saying, Chief Commander. What I want is to negotiate with you. I don't want my people to be here sitting down, waiting. We just want a response by the immigration authorities. We want a response. As he is going right now, he's going to go inside. And they're awaiting a mayor, a soldier right here. Found the National Guard is waiting. They are not happy at all. Alguien que grabe, para que quede evidencia. Pero alguien que ustedes que esté dispuesto para nosotros pedir que ellos lo deciden la autoridad si nos deja entrar o no. No nosotros, no nosotros. So this has created a great chaos right here at this inspection point. Like the video, share the video on YouTube. We can get more people on the live video. And like the video on YouTube, share the video, and also on YouTube, please. And also on Instagram. The discussion, it is to the agreement to see if they're going to move or not. Señores, aquí el problema es de que si van a acordar o no van a acordar en que el joven que dice, este joven que es un exfuncionario de Venezuela, el acuerdo con el comandante es de que él pase y mueva a toda la gente. Si no mueve a toda la gente, no va a haber acuerdo. La Guardia Nacional, el jefe de la Guardia Nacional ha dicho, ¿ustedes creen que nosotros nos cansamos con esto? Nosotros también hemos pasado días sin dormir. They're not moving. There's a huge division of opinions. Look. And they're saying right here, how are you going to agree on that with the chief commander if we don't have nobody of camera, nobody of the press with him to assure ourselves that they're not going to incarcerate him? That is the problem. That is the problem. And a lot of them, they don't want to move, and this is a huge blockage. A lot of them, they're really upset. The reason is they're tired. And they're not going to move.
Adelante. Hemos querido hablar con las autoridades, ¿verdad? Hemos querido hablar con las autoridades. Hay gente que de verdad siente preocupación por la integridad física de las personas que queremos dialogar con el comandante B. Entonces, la respuesta que la gente quiere, si nos quieren dar respuesta, que nos la den aquí. Es lo que, o sea, es lo que todo, digamos así, la mayoría es la respuesta que quieren. Todo lo que quieran solucionar con nosotros, que sea desde acá, ve, desde acá. No queremos caer en violencia, no queremos caer en controversia con ninguno, porque tenemos niños enfermos, mujeres que están embarazadas, personas incapacitadas. ¿Ve? Entonces, la verdad que nosotros queremos es una solución. Ve, que por favor se llegue un ente de migración para que solucione cada una de nuestras problemáticas, nuestros problemas. Y si no sale un agente de migración, ¿van a seguir aquí sentados? Hay un dicho muy viejo que dice, en la fuerza está la lucha. Ve, y yo creo que ninguno de nosotros, después que pasamos más de 7 países, 6 países, que perdimos la vida de varios, perdieron la vida, varios compañeros, ¿verdad? Y le estoy hablando solamente como venezolano, pero también hay compañeros de China, de Ucrania, cubanos, haitianos, colombianos, de todas las partes del mundo. O sea, entonces en la unión está la fuerza. No vamos a caer, vuelvo y le repito, no vamos a caer. Somos garantes de la tranquilidad y la paz. Venimos de país en país tranquilo. Hemos llegado a México y solicitamos garantemente una respuesta. Gracias, feliz tarde. That is his comments. He's saying, well, we're not going to move. The number one thing is that we're guaranteeing the peace. We are guaranteeing peace. We want a governmental official from the Institute of National Immigration. That's who we want to talk to. We don't want to talk to no other government entity. Also, we want to negotiate with the government of the Institute of National Immigration, the border agents. I'm afraid for my integrity of my life, and the people are afraid for their integrity of their life. They are afraid for their integrity of their lives, so they're not going to let me go in alone. Reason why we are going to continue to be sitting down right here and also be continuing to protest right here. So it is not going to be open. The access, it is not going to open. We thought that it was going to, but it's not. Señores, parece que no. No se llegó a un acuerdo. El comandante quiso llegar a un acuerdo con una de las personas que era, pues básicamente aquí no es vocero, pero era un migrante y quiso llegar a platicar con él. Parece que no. Y parecer su razón es de que teme por su integridad física, eso es lo que él dice. Y esas son sus declaraciones de él, que él teme por su integridad física. A raíz de esa circunstancia, los migrantes han decidido continuar sentados bloqueando la estación migratoria Cerro Gordo. Es una estación bastante importante en términos de exportación e importación. Y esta línea, pues básicamente es la que es afectada. Y está afectada. El otro paraguas, Juan, ¿dónde está? No, sí, ok. Esta es la estación. Esta es la estación, la gente, pues básicamente los transportistas son los afectados en este aspecto y en este punto, pero señores, pues aquí estamos. Sí. Sí. Pues vamos a mojar los teléfonos. Sí. So they're having a meeting right there. Well, I'm doing this bilingual, lo estoy haciendo bilingüe, señores. Están teniendo una junta allá. And I'm doing this bilingual. Lo estoy haciendo bilingüe so everybody will know. This is the actual situation. Let me put the camera up. Voy a poner la cámara hacia arriba so you guys can see how this current situation is. Transitorio que solo estamos de paso por el país. No nos queremos quedar en su país. Venezuela.
Está bloqueada ya también. La carretera está bloqueada. ¿También? They have blocked the whole. Wow, they have blocked the whole street. The whole street. They have blocked the whole street. Señores, han bloqueado toda la calle. This is wow. They have blocked the whole roads until they hear a solution from the authorities. So it's not only the exportation line, it is all the lines. Look at this. Juan, no sé si le puedes decir a Nano que me traiga un cable de iPhone, güey, porque lo dejé ahí en la mochila en la parte de atrás. No sé si él traiga cable, porque el que traigo se rompió. Y no traigo pila, güey. So they're blocking the streets right here. They're blocking. And this is, we'll say this, this affects the Mexican citizens. It completely affects the Mexican citizens. And this is going to cause some chaos due to the fact that it's affecting completely the citizens of Tapachula and also the citizens of Chiapas. And that is not available for them to move from point A to point C. Let me just share the other side also, as they are blocking the two-way road from one way to another. We are, and I will say this in English, ahorita lo digo en español para la gente que me está viendo en español. I will say this in English, we are 45 kilometers who are complaining why I put my my measurements of the road in kilometers. I'm in Mexico, so I apologize for that. 45 kilometers away, 60 kilometers away, I'm sorry, from the part of Tapachula to all the way to Huixtla, 60 kilometers, where the immigration center of Cerro Gordo has been the epicenter of this massive protest right now, where I can say that it's thousands that they are blocking the streets right now and ultimately exercising their right and demanding their right for them to be listened by some authority or immigration official. They want an immigration official to come out and give statements to basically release them and to give them the humanitarian visa or the visa transit or the multiple migration form. Let me say it in Spanish. Señores, estamos a casi 60 kilómetros de lo que viene siendo las limitantes entre Tapachula y Guatemala y nos encontramos en la estación migratoria de Cerro Gordo en Huixtla, donde el cansancio y el hartazgo de los migrantes ha llegado a que bloqueen la calle, y es un puerto muy importante de importación y exportación que es el puerto de Huixtla, pero debido a las circunstancias en las que ya se ubican y se encuentran los niños y mayoría de las mujeres y también ellos mismos, exigen que se les dé el permiso de migración múltiple que les permite transitar libremente por el país dentro de la cantidad de 7 a 30 días. No ha salido ningún oficial del Instituto Nacional de Migración, que es la dependencia encargada de este tipo de trámites. Lo único que salió fue un comandante o un encargado de la Guardia Nacional a dar palabra y pues básicamente dijo: no voy a soportar sus gritos. Si ustedes quieren pues seguir con este trámite, tienen que seguir las reglas. Uno de los migrantes se paró y dijo que quería participar, habló, quería negociar. Se llegó a una negociación, el comandante de la Guardia Nacional le expresó y le dijo: ven conmigo, pero quita tu gente. La gente no se quiere mover debido a la circunstancia que tienen miedo por la integridad física del migrante, de que le vaya a suceder algo dentro de las instalaciones o que vaya a ser en su efecto deportado hacia la parte de Guatemala, que esa es la especulación que se está manejando en estos momentos. Muchos migrantes fueron puestos en camiones y ya han sido regresados hacia la ciudad de Tapachula, y hay evidencia de audios y también en video donde también se les ha retornado a Guatemala. Como periodista y reportero no puedo confirmar esa información, es hasta que tengamos un boletín o un informe completamente legítimo en el cual sí se dé el entendimiento de que han sido regresados y han sido retornados hacia el país de Guatemala. La mayoría de la gente que está en este momento es de Venezuela. No se me acerquen tantito, por favor, no me pongan nervioso. Es de gente de Venezuela, el 90% es gente de Venezuela. Cuando salió la caravana salieron más de 4,000 personas de la parte de Tapachula caminando hacia el norte del estado de Chiapas, en los cuales el conteo de niños se iba por arriba de los 600.
mujeres arriba de 1,300 y tantos y hombres 2,200 y fracción. Al parecer, los que están retornando hacia las limitaciones entre Guatemala son los hombres solteros y no han retornado a mujeres y a niños en estos momentos. Let us move forward and let us transport ourselves to the other side. This is a blockage that is being done right here between the limitations, and they're blocking again the streets. This is a complete disaster. There's no other way that I can describe it, people. And it is a full embarrassment from the AMLO administration that it goes to the White House and it says, oh, you know what, don't vote for the opposition in the United States because they're inhuman. And look what AMLO is doing to over here in the south border. It is ridiculous, the hypocritical statements of this administration of Morena and administration of AMLO. It is just completely hypocritical. Señores, es completamente de una manera hipócrita el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va hacia los Estados Unidos a la Casa Blanca y dice, no voten por la oposición, latinos, porque ellos son inhumanos, cuando él pues vea nada más cómo es completamente inhumano en su propio país, en el país del sur de la frontera, donde vemos que niños están en situaciones precarias, en situación de calle, y donde va a caer la lluvia más adelante, señores, va a caer la lluvia, va a caer también una tormenta más tarde, veremos en qué condiciones van a estar los migrantes, porque no hay refugio, no hay. Lo más vergonzoso de todo esto es las organizaciones internacionales, aquellas que pregonan y hablan de humanidad y hablan de que los vamos a hacer más humanitarios y vamos a ayudar y esto y el otro. Estas organizaciones como las Naciones Unidas, que solamente se ubican en puntos estratégicos cuando caminan por la selva o cosas así, pero en los lugares más importantes no hay estas organizaciones internacionales que den techo, comida, agua o alguna solución o mediante alguna educación de algún proceso de decirles a los migrantes, esto es lo que va a suceder, ¿no? Esto va a pasar, este tiempo se tiene que esperar, o alguna solución, alguien que salga, pero no hay ninguna organización internacional, así como también no hay ningún líder del Instituto Nacional de Migración que salga para poder dar la cara y decir, señores, este es el problema que tenemos aquí en Cerro Gordo, en la estación migratoria de Huixla. Mientras tanto, la tensión se siente dentro de este cuadro de lo que viene siendo la estación de Cerro Gordo, donde los migrantes están cansados y ya quieren una solución por parte del Instituto Nacional de Migración. Let's move forward right here. Let's see what we can't describe right now, as I have a lot of people behind me. You guys don't know that, but there's a lot of people behind me, a lot of migrants that they walk behind me, and they're always consistently walking behind me, and it is a matter of just having the type of courage to just be in the middle of all this, people. It is not easy to be broadcasting on this kind of circumstances. It's not easy at all. But we are doing what we can to bring you guys reality and truth of the news. Señores, no es fácil estar transmitiendo en vivo en estas circunstancias que son verdaderamente precarias, donde pues ya se ha bloqueado la calle y donde pues básicamente no hay ninguna solución y donde pues básicamente no hay alguna respuesta, where there's no solution, where there is no solution and there is none. And there's only problems. ¿Todo bien? Again, there's other groups that they're explaining what is going on, what is happening. This is because this is what open borders will do to your country. And migrants just want to transit. But there's not a process, a respectful process in the government of Mexico. Again, it is doing not a good job. The Institute National of Immigration of Mexico, not even the National Guard. The National Guard has nothing to do with this.
the Institute National of Immigration of Mexico is the one that has doing a horrible job on attending the humanitarian crisis and the migrant crisis that is occurring inside of the border. We're going to continue live right now. This live feed, I'm going to rest my voice for apparently, let's keep it at 5 minutes. And I will be back with you guys. 5 minutes. Habla sentadita, mi amor, para que la gente vea que tenemos que estar sentados. Sentados, sentados, sentados. Ayúdenme. Ayuden. Ayuden. No te pongas a pelear con los No, niños. papi, no es pelear. Porque me da rabia que yo me acabo de desmayar allá atrás. Y acabo de salir y lo que han hablado es mierda. Que a mí me dieron un permiso para irme y aquí estoy. Parada con ustedes. Sucia sin comer. No sean mal agradecidos. Tengo una semana bregando con todos ustedes. Quieren calle, quieren que yo vaya adelante. Quieren hacer aquí. Señora, que hay mucha gente. Pero cuando van a dar permiso ahí todo el mundo quiere ser primero. Aquí nadie va a caminar porque muchos me demostraron ayer que aquí no hay hermandad, que cada quien está por lo suyo. Nadie va a caminar, a nadie me voy a llevar caminando. Porque lo que dicen es la salvación es individual. Si para mí la salvación fuera individual, yo busco mi papel para mí y todo el mundo que se la mame. Aprendan a ser unidos. Muchos grupos han pasado por aquí y han tenido unidad. Unidad. Ha pasado lo mismo, nos engañaron. Yo me siento mal, yo me siento engañada. Entonces, unámonos. Tranquen lo que vayan a cantar. Y ya, no quisiera por la bola, no vamos por la Mira, ellos tienen derecho a su economía, nosotros tenemos derecho a disfrutar también. Vamos todos para adentro. Aprendemos todavía también. ¿Dónde están los derechos humanos de los niños? No existe, no existe. Mujeres embarazadas, ¿dónde están los derechos humanos? Aquí no hay derechos humanos. Nada, no les importa nada. Se llevaron 250 personas engañadas, jugaron con sus sueños, con su dinero, con todo. No los quieren traer. Queremos los 3 buses de vuelta. No los quieren traer. Inmigración, cuando nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo, no me quisieron dar más la cara. No salieron más. No salieron más. Nosotros no nos queremos
Y la Guardia Nacional es cómplice. Son cómplices de migración. Ellos simplemente están haciendo su trabajo. Pues no estaremos. Well, one of the leaders of this caravan just came over and said, you guys are really disorganized. We need to be appreciative of what the government of Mexico is doing for us. They gave me my permit. I already obtained my permit, and I'm here with you guys, and I'm sticking here with you guys because we supposed to do this organized in an orderly fashion way. But I'm understanding by this particular point that you guys don't want to be organized and you guys want to continue to do this. Let's be organized, let's respect the laws, and also let's do as much as I can. Let's do as much as we can to be together and to be united. If we're not united and we're not together, no se me pongan atrás, por favor. Ah, qué mal agradecido, la verdad. Ay, cabrón. Está difícil. Pues así, nano. Así, la neta. Es que ya pasó el señor. Cansado, Esto siempre pasa. Mande. Esto pasa siempre. la cantidad de personas que está viendo esto. Ahorita 426, acá poquitas 13, pero acá 426. Teníamos casi 700 hace rato. ¿Cómo se llama la página? Ahí dice, ¿cómo se llama? Oscar el Blue. Oscar El Blue. ¿En qué? En Facebook es en Facebook y en Twitter y en YouTube. En Instagram no. Espérame, patrón. Oscar el Blue, búscala. Mano, ¿cómo se llama la cuenta de TikTok, hermano? No tengo No es TikTok. TikTok, es Instagram y Facebook y YouTube. ¿Cómo se llama la de Oscar el Blue. Oscar el Blue. No mires. Esta, sí. Esta de arriba, sí. Arriba. Esa, ahí está. Mano, ¿qué opinas tú de esto? Si tenemos que seguir trancando, No puedo darte mi opinión porque soy reportero. sí, claro. No puedo darte mi opinión. Y aparte estoy en video en vivo. Y nos están escuchando. Exactamente, lo están escuchando. Hola. Se están escuchando todos. Pero te está dando una opinión parcial. No puedo, te estoy haciendo una transmisión de los hechos ahorita. Cuando termine, con mucho gusto les doy mi opinión. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Bueno. No te en vivo, sí. Grabamos todo yo. ¿Cómo lo sabes? Gracias. Ok. Vamos a mover para acá. Let's see what is going to happen right here. Vamos a ver qué va a pasar, qué es lo que va a acontecer, qué va a suceder. Ese Yonder, ahí saliendo de entrevista. Vamos a acabar el live. We're going to finish the live on Instagram and we're going to continue to go live on Facebook and YouTube. Vamos a terminar el live en Instagram y vamos a quedar en Facebook y YouTube debido a que se me está acabando la pila.
No, lo voy a dejar ahí. Quiero ahorrar esa pila para este. And the rain is about to come right now, and let's see what is going to happen. As they're continuing to block the street from this side, the National Guard has continue to block right here. Como pueden ver, la Guardia Nacional está prácticamente haciendo su trabajo, que es resguardar el puerto de entrada hacia Huixtla, hacia Cerro Gordo, mientras que la comunidad migrante también se manifiesta tapando el acceso para poder obtener una respuesta inmediata ya por parte del Instituto Nacional de Migración. Ya quieren una respuesta inmediata. Apparently immigration is coming. Immigration is coming. Let's see right here where they're going to give a solution. Right here. No. The immigration officer is going to come out and say what is going to happen. Let's see what immigration officer says right here to one of the migrants. Immigration Center of Civil. This is the crowd behind me right here as thousands of migrants are waiting for a response from the International Immigration to see if they're going to get the visa transit or the humanitarian visa. Here is the immigration official about to make a statement right here to see if they are going to leave or they're going to stay. Por favor, para que podamos conversar bien. Ustedes han designado a un representante, eres Alexa, ¿verdad? Alexa, te pido un gran favor, miren, es por eso que la razón de que no podemos platicar aquí afuera. Alexa, te pido encarecidamente elijas a 5 personas más, creo que ya las tienes por acá, para que podamos platicar de este lado. No es por otra cosa, es simplemente que luego yo quiero conversar con ustedes y empiezan a gritar. Entonces, para que hagamos esto de manera ordenada y pacífica, te invito a que pases aquí nada más conmigo, solo hacia atrás, para que platiquemos. Vamos, Juan.
They were having a dialogue right there all the way to the back. I just got pushed and shoved by the back. I don't even know who the hell is behind me, but I'm right here standing. ¿O se llega a un acuerdo o nada? Nada, papeles o nada. Tiene que solucionar de alguna manera. Ella no tiene que hacer mucho hablar de la ropa allá. Mira, para acá la gente. Para acá la gente, para que vean. Que mañana a las 7 de la mañana. Ese bonito trabaja todo. There's multiple cameras right there with the migrants. They are, a lot of them, they are afraid for the integrity of the people that they were going to come in. Immigration officials, but there's a lot of people right here that are watching the integrity of them. This goes for the people that they are for humanitarian rights, and for some organization that is for humanitarian rights. The immigration officials, you can see that they're having a dialogue, and they're not hurting the integrity of the migrants. All the way behind, you can see that. This is how it looks right here. Acerca la cámara, hermano. Ya lo tenemos. Acércala. Ya te lo habían destapado. Un permisito, pasamos. La Paola. ¿Y el nano, güey? ¿Sabes? Todo, mi Juan. Gracias. Hay que agarrarlo y quitarlo. Se metieron fue con el tren de los carajitos locos, mano. Por Dios, se metieron con el tren de los carajitos locos. So we are waiting to see the response of the immigration officers and what they negotiated with the migrants. But
También hay que entender la vaina. Una distancia para que no vayan empujando la vaina, ¿me entiendes? Claro, hay que ser consciente. This is how close we are from the barrier, from the National Guard and the migrants. Eh? Hay más gente por otro lado. Que le debe también viviese y vaina. Asombrado, otro molesto, otro triste, otro mexicano, Ahorita todavía no, pues tú lo cargas. No se abre el paso hasta que no atiendan. Van a atender mañana cuando con la cosa coordinada también. Let's wait for the response of the International Immigration. They're blocking a really important importation and exportation line that goes from a commercial line that is particularly connects from Wixla to other cities to go to the north and also to go to the south. And also they're blocking the streets. ¿Qué le pasa a ¿Qué? ¿Ahora qué pasó? Nadie se vaya. Nadie se mueve. Nadie se mueve, nadie se mueve, ni la prensa no puede. 9, nadie se mueve. Ni la prensa no se mueve. Todo bien, papá. La prensa está firme aquí con nosotros. Para hacerlo. So let's wait, people. How's everybody doing? Thank you so much for joining in. Let me give you a synopsis of what has been going on. More than 4,000 migrants endured and embarked on a caravan yesterday. They walked for more than 65 kilometers to get to the migrant station of Cerro Gordo in Wixla. After they got here, they imagined that they were going to get the multiple migration force so they can move to the north borders of the United States of America or give them a free transit. But sadly, the immigration officials and also some immigration officials have been taking people that they already been deported and they already been arrested on this particular site, and they're returning them back to the border. And some of them, what we are getting them information, they're just returning them back without letting them get the opportunity to get the multiple migration form. Due to this factor,
migrants have decided to block the streets. They have been camping out here late at night and then today and the whole day under the rain. There's precarious situations towards children's. And also, there's more than 600 children, there's more than 1,300 women, and there's more than 2,200 men that they are awaiting right here. 90% of the population that is from Venezuela. The children are under precarious situations, under the rain. No, only an entity has come from an international organization that was UNICEF. They came only for 2 hours. They gave attention to the children, and then they left. That was it. No international organization has come over here to help or to try to guide the migrants to say, this is the process, this is what we got to do, this is what we need to do. Right now, after they blocked this particular area where there is an international port of entry, after they blocked this area, as you can see right here, and they also are blocking behind all the way to the back. They're blocking the streets also that connect to the east side and the west side of the state of Chiapas. After they are blocking this, they decided to block also this port of entry. A chief commander came out, wanted a dialogue with one of the migrants. The migrant said, you know what, okay. Chief commander said to the migrants, if you think that by you blocking is going to cost us fear, we have done this day and night. We will not do this. We will not, we have gone through this exactly what you are going through. As soon as the chief commander said that, one of the migrants stepped up and said, I know I'm an ex-military from Venezuela. I know what you're doing and I know your perspective right now. We want peace. We want a permit. We want to leave. We want to move forward. We want to move to the United States. We want to move forward. We want to move to the north borders. That's what we want. We only want our permit. We don't want to cause no problems. So the chief commander said to the migrant, if you get me to move all of your people that they're blocking this entrance and they're blocking the streets, I will immediately get you access to you, and so we can talk to the Institute of National Immigration. What happened after was that the migrants said, no, we are afraid for your integrity. We're not letting you go alone. So after that, 6 leaders of the caravan have stepped in, and right now they're talking to immigration officials. This is a complete disaster, people. It's a complete disaster by the authorities of Mexico, and also it is just, I don't know how to describe this. They cannot even handle right now this current situation. Let's see what is going to happen as the migrants are coming, and they are going to speak right now. And let's see how the migrant population is going to take this statement, because we don't know what they just said to them and how they are going to take it. As the immigration officials have left already, and let's see how the migrants are going to take the statements. As every migrant is holding hands right here, and they're blocking the street, they're blocking the entrance. Immigration officials are apparently now leaving, and let's see what is going to be their response, as they are going to come out and they have just negotiated possibly to be removed. Let's see what they say. Vamos a escuchar, por favor. Muchachos, para que escuchen rápidamente, para que escuchen todo, vamos a, por favor, porque no va a escuchar. ¡Siéntense! Pero lo más rápido porque mire, ya me estoy hasta la hora. Gracias. Me cubres tú, me cubro yo. Señora, pero hagan silencio. Listo. Buenas tardes otra vez. Hablamos con las autoridades, nos escuchó la parte migratoria, que era lo que estamos buscando. ¿Qué pasa? Y tienen toda la razón. Lo primero, legalmente lo que estamos haciendo es un delito. Todo aquel que sea sometido se le va a abrir un proceso. Eso es lo legal. ¿Ves? De eso estamos expuestos todos. Segundo, las personas que ya le dieron permiso lo van a atender. A los que le dieron permiso lo van a atender, van a hacer
van a ser como reubicados, ¿verdad? Sería la palabra. Lo van, porque a estas personas que ya le dieron permiso en Comar en siglo XXI, así no lo van a atender. El que ya tiene un proceso abierto, el que fue a Comar a pedir cita, no lo van a atender. El que ya tiene un proceso en el siglo XXI, no lo van a atender. Porque el sistema choca, el sistema choca. El sistema no puede tener un duplicado. Escuchen. Aquí lo van a atender. Los que no tienen el permiso, nos vamos a dejar y vamos a ser atendidos. Ahorita salen para decirnos si hoy o mañana, pero sí nos van a dar respuesta. Señores, hay que desbloquear todo. Hay que desbloquear todo. No pide bloqueen y si es mentira mañana. Pero ya va. Y la gente que fue a Comar, porque ellos mismos dijeron que vayan, Ya tienen un proceso. pero no se va a aguantar uno hasta noviembre. Pero ya vieron un proceso. Sí, pero lamentablemente lo que vamos a utilizar cuando ellos salgan, vamos a buscar un beneficio para los que tienen eso. ¿Me entienden? La Comar, Hay que desbloquear, señores. porque ya es un sistema que choca. Es un sistema que choca, ¿me entienden? Porque bebe. Yo cuando yo tengo problema en eso. Todo queda igual. Exactamente, tú te vas a quedar para que te den tu permiso. Para los que no tenemos, nos van a trasladar en bus para allá para su debido proceso. Ayer le voy a su ayer le quería apretar la puerta. Por eso mismo, no van a dar. Cabrón, me sacaste un pedote. Los que no tienen proceso, tienen que ser. ¿Por qué eres así, güey? Bueno, a mí no me lo hagan por acá. Y yo me tengo que trasladar a la persona por mi debido proceso. ¿Entiendes? Porque yo tengo un sistema bien. ¿Entendés? Para que no choquen, entonces el sistema tiene que ser. Exactamente. Abran espacio ahí. They're unblocking the streets. They're unblocking the streets. I will translate what just happened. I will explain right now what just happened. They're about to unblock the streets, and it's raining. I have an umbrella right here, so it's helping me a little bit to continue to broadcast. The commander has just said, move, unblock the street. This is what happened. So the immigration officer came out and said, there's a lot of people that they're irregular on this place. What your guys are doing, it is a violation of the federal law. If you don't move, we are going to arrest every single one, and you're not going to have no process whatsoever. So you unblock the street, you do what we say, the people that they have already a process in the Comar or the 21st century, that is the immigration center, you go back, and ultimately you're not only go back, but also you do your process where it's supposed to be done. The people that they are starting a process, you can start your process right here. That is the only way. That is the law. You need to obey the law, and that is the process that we're going to do. If you don't do that process, we are not going to basically help you out. So they're deviating the traffic right now. As you guys can see, this is the blockage from the National Guard. And let's see what is going to be the result of this. As they are opening traffic, the rain is starting to fall. You have a lot of children. Majority entirely are men. I'm not even going to lie about that.
So let's continue to walk and continue to broadcast right here. My God, the wind and the rain and the umbrella and all that stuff that I'm carrying. Holy cow. Yes, I was pushed over. I was, this happens. This happens. It's a raw and uncut live feed. So it happens. We know how to defend ourselves and we got people behind us. But it was a massive crowd. So it was bound to happen, people. There's children right now. There's campsites. It's a thunderstorm that is going to come down right now on the migrant camp. They just camped this out, man. It's just unbelievable. Buy me a coffee is on the bottom link. It's on the pin on the chat. Not even on the link. It's pinned on the chat. If you guys like to contribute to our independent reporting and travel fund, thank you so much. Raw and uncut footage. Real America's Voice News. The only network that is bringing you this coverage. Oscar Blue, Real America's Voice News, Ben Bear, confront America, Anthony Owedo, us bringing you the reality and truth of the news. The rain is coming down hard. We are going to move to the car. There's no other way. And I will give a synopsis right there. As the streets were blocked, but now they're not. And it's always this problematic that is caused by irregular migration, and ultimately not only is caused by that, but also it is caused by open borders. Holy cow, man. So we are continuing to walk right here. Look at this. The conditions that these people are living right now under these conditions. Look at that guy with a carton underneath a tree. We're going to move to the car right now. As the line is again under the rain, they're waiting on the line. Look at this. Look at this, man. Holy moly, man. This hurts. Ah. I'm going to record that. Sadly. We are moving to the car. And I will give a synopsis from the car. Right now, as soon as we step in the car, I'll give a synopsis of this.
of what is happening. This is a complete chaos right here. And it's raining. A lot of these people are in shock to see how this is continuing. Look at that right there, all the way to the back. These people are waiting on tents. So let's see if we can get right here in the car. Déjame termino nomás esta transmisión. How's everybody doing? Thank you so much for joining in. We are going to change the camera right here real quick. And that's it. We are about to end this live feed real quick. Thank you so much for joining in. That's my cameraman, Manuel, right there. Juan, ¿dónde estás, Juanito? Ahí está Juanito. That's Juan right there. And first time we're going to present you the head chief of Frontera Sur, la jefa de Frontera Sur, señores. La señora Wendy, ahí está. This is our team right here. It's our team to bring you live coverage of, of this migrant, this migrant phenomenon. This Manuel de Jesus is my cameraman. Our leader and journalist is Juan Blanco, supported by his wife, that is Wendy. Thank you so much for joining in. God bless every single one of you. Coverage today, full coverage of the migrant phenomenon. Full coverage. I believe that it cannot be better than Real America's Boys News, Oscar Blue also. Real Anthony Agüero, and also Ben Berquam with Frontline America with Ben Berquam, and also, all the people that they have been supporting me. Also, Wendy Bell Radio Network. Download the app. Go over there. Wendy Bell Radio Network. Full coverage. Guys cannot get this coverage nowhere else. The only bilingual, network that is over here, and bilingual broadcaster, reporter, and journalist is myself. So thank you so much for the support. Enormous support. We are going to continue. We're going to continue to broadcast. We're going to continue to move forward. Tomorrow, let's see how this crisis continues right here on the border. It is a crisis, people. It is a crisis. It is a crisis, whether you like it or not, whether these leftists in the United States say that it's not a crisis, that it's just a challenge. There's nothing funny about people losing their lives, migrating into the Darien Gap, and kids right here starving. There's no challenge about this. It is a crisis that is provoked by open border policies and by leftist agendas. Everybody deserves a right to migrate. I am a pro-migrant myself. Everybody deserves a right to migrate, but there needs to be a process and a filter. And it is much needed, and it is really urgent that we educate people how to do a process and how to migrate. Stay safe. Thank you so much. Buy me a coffee. It's pinned on the chat. If you guys like to contribute to Independent Reporting and Travel Fund, an hour and 45 minutes doing this broadcast. Thank you, and thank you. Señores, muchísimas gracias a mi equipo de trabajo, el equipo de trabajo, el señor Manuel de Jesús, camarógrafo y video, fotógrafo, líder de nuestro equipo, Juan Manuel Blanco, periodista de F Noticias y Frontera Sur, y señores, la líder del portal de señores de Frontera Sur, la señorita Wendy Anguiano. Señores, este es nuestro equipo de trabajo que hemos estado tratando de llevarle la cobertura de este fenómeno migratorio en la Puerta Sur. Creo que esta cobertura nadie la ha hecho más que nosotros, y la verdad hay otros periodistas que están aquí, como Benjamín Alfaro, como el señor Pedro Gerardo de TV Azteca, y como muchísimos más que están están presentes aquí. Han hecho un excelente trabajo, una excelente cobertura en la estación de Cerro Gordo en la ciudad de Huixla, señores, en este fenómeno migratorio. Nos vemos pronto. Hasta pronto.